La mansión en Coral Gables era un monumento al éxito de Alejandro Vargas, una estructura de cristal y concreto pulido que se erigía como una fortaleza de minimalismo en medio de la opulencia de Miami. Adentro, el silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el golpeteo rítmico de una lluvia torrencial contra los ventanales que iban del suelo al techo. Cada mueble era una pieza de diseño. Cada obra de arte en las paredes valía una fortuna. Pero el lugar carecía de calor, de vida. Se sentía más como una galería de arte contemporáneo que como un hogar para una niña de 7 años. En esa tarde de viernes, el cielo gris y el agua corriendo por los cristales no hacían más que acentuar la profunda soledad que impregnaba el aire. Un recordatorio constante de que la riqueza material no podía llenar el vacío de un corazón abandonado. En la suite principal, Valeria se contemplaba en el espejo, ajustando el collar de diamantes que complementaba su vestido de gala. Era la imagen de la filantropía y la elegancia, lista para un evento benéfico que era, en realidad, un escenario para su vanidad. Su preparación fue interrumpida por una mancha de lodo en sus zapatos de diseñador, una imperfección intolerable. Bajó a la sala de estar, donde Camila jugaba en silencio sobre una alfombra persa que costaba más que un auto. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, Valeria le extendió el zapato. «Cami, cariño, sé una buena niña y limpia esto para mí», le dijo con una dulzura gélida. Pero la pequeña, cansada de las humillaciones diarias y aferrada a un último vestigio de dignidad, levantó la vista con sus ojos tristes y con una voz apenas audible respondió: «No». Esa simple palabra fue suficiente para que la máscara de Valeria se hiciera añicos. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de furia pura que transformó su bello rostro en algo irreconocible. Se abalanzó sobre la niña. Sus dedos como garras se enredaron en el cabello de Camila, tirando con fuerza hasta arrancarle un gemido de dolor. «¡Insolente!», siseó, levantando su otra mano, preparada para golpear el pequeño rostro que la desafiaba. El gesto quedó suspendido en el aire, cargado de una violencia inminente que parecía detener el tiempo. En ese instante de tensión insoportable, el pesado portón de la entrada se abrió con un suave zumbido electrónico. Alejandro Vargas, quien debía estar a cientos de kilómetros de distancia, estaba parado en el umbral, con el maletín en la mano y la lluvia goteando de su abrigo, paralizado por la escena que tenía ante sus ojos. Para Alejandro, el sonido del mundo exterior se desvaneció por completo. La lluvia, el tráfico distante, todo fue reemplazado por un silencio ensordecedor mientras su cerebro procesaba la imagen devastadora. La mujer en la que había confiado, la que había puesto en el lugar de la madre de su hija, a punto de agredirla brutalmente. Cada excusa que había aceptado, cada señal de tristeza en los ojos de Camila que había ignorado, todo se derrumbó sobre él como una avalancha de culpa y vergüenza. Ya no veía a una madrastra estricta imponiendo disciplina, sino a un monstruo revelando su verdadera naturaleza. Y en su hija no veía un berrinche, sino el terror puro de una víctima indefensa. A veces, la verdad llega sin aviso y lo destruye todo para poder reconstruir. Si sientes que estas historias necesitan ser escuchadas, suscribirte al canal es la forma más poderosa de ayudarnos a seguir adelante. El portazo de la mansión resonó como un trueno, sellando el final de una era de mentiras. Valeria se quedó afuera, bajo la lluvia torrencial, con el rostro descompuesto por la incredulidad y la furia, pero Alejandro ya no la veía. Su universo entero se había contraído al pequeño cuerpo tembloroso que sostenía en sus brazos. Camila no lloraba, simplemente se aferraba a la camisa de su padre con una fuerza desesperada, como si temiera que él también fuera a desaparecer. Él la levantó,
sintiendo por primera vez en años el verdadero peso de su responsabilidad. Un peso que no tenía nada que ver con los balances de su empresa. Caminó por el salón silencioso, pasando junto a esculturas que valían millones, y se dio cuenta de que había estado viviendo en un mausoleo, no en un hogar. Cada objeto lujoso era un monumento a su negligencia. Una vez en la seguridad del cuarto de Camila, la sentó en la cama. La habitación, decorada por Valeria con un gusto impecable y una frialdad absoluta, parecía más el escaparate de una tienda de lujo infantil que el refugio de una niña. No había dibujos en las paredes, ni juguetes fuera de su sitio. Todo estaba en un orden perfecto y desolador. Alejandro miró los ojos de su hija y vio en ellos un abismo de soledad que lo consumió. Recordó a Elena, su difunta esposa, cuya risa solía llenar cada rincón de su vida. Ella le había pedido una sola cosa antes de morir: que nunca dejara que Camila se sintiera sola. En ese instante, el fracaso lo golpeó con la fuerza de un huracán, dejándolo sin aire, avergonzado de la persona en la que se había convertido. Camila seguía en silencio, un comportamiento que ahora él entendía no como timidez, sino como un mecanismo de supervivencia aprendido. Él había confundido su miedo con obediencia, su tristeza con tranquilidad. ¿Cuántas veces había llegado a casa y la había visto así, callada y apartada? Mientras Valeria le aseguraba que todo estaba perfectamente bien, se arrodilló frente a ella, buscando las palabras correctas, pero no existían. ¿Cómo se le pide perdón a un niño por haberle fallado de una manera tan fundamental? Se dio cuenta de que la escena que había presenciado no era un acto aislado de crueldad, sino la revelación de una rutina de abuso emocional y psicológico que había estado ocurriendo justo delante de sus narices, oculta tras una fachada de disciplina y perfección. La historia de su ceguera había comenzado 3 años atrás, tras la muerte de Elena. El dolor lo había empujado a un único refugio que conocía: el trabajo. Construyó su imperio tecnológico como una muralla para no sentir, convencido de que proveer seguridad financiera era la única forma de paternidad que le quedaba. Conoció a Valeria en una gala benéfica, una mujer que parecía encajar perfectamente en la imagen de éxito que él proyectaba. Era bella, inteligente y socialmente hábil. Él le entregó las llaves de su casa y, sin darse cuenta, también el bienestar de su hija, delegando el amor y la atención que solo un padre podía dar. Ignoró las sutiles señales de alerta, como la forma en que Valeria se refería a Camila como un diamante en bruto que necesitaba ser pulido. Al día siguiente, la guerra silenciosa se hizo pública. Valeria, lejos de desaparecer, activó su red de contactos y su considerable influencia en las redes sociales. Publicó un largo y emotivo mensaje hablando de los desafíos de ser madrastra y aludiendo a la inestabilidad emocional de un hombre poderoso que aún no superaba su luto. No lo nombró directamente, pero no fue necesario. El círculo social de Miami empezó a hervir con rumores y especulaciones. Alejandro fue pintado como un villano, un hombre ingrato y volátil que había desechado a la mujer que intentaba poner orden en su caótica vida. Su celular no dejaba de sonar, con mensajes de amigos y socios comerciales que mostraban una falsa preocupación que apenas ocultaba su morbosa curiosidad. Alejandro ignoró el ruido del mundo exterior. Su única prioridad era el frágil universo que compartía con su hija. Intentó reconectar, pero se sentía torpe y ajeno. Le ofreció comprarle el pony que siempre había querido o hacer un viaje a cualquier parte del mundo. Eran las mismas soluciones de siempre: parches de dinero para heridas emocionales. Camila lo miraba con sus grandes ojos tristes, sin aceptar ni rechazar, simplemente observándolo como a un extraño que intentaba hablar un idioma que ya no compartían. La frustración lo invadió. Era un hombre que podía negociar acuerdos de miles de millones de dólares.
pero no sabía cómo reconstruir el puente hacia el corazón de su propia hija. Es increíble lo rápido que se puede romper la confianza y lo doloroso que es el camino para recuperarla. Si crees en las segundas oportunidades, tu suscripción nos da la fuerza para seguir contando estas historias. Desesperado por encontrar una conexión, Alejandro buscó en el estudio y encontró lo que buscaba: un viejo álbum de fotos de cuando Elena aún vivía. Se sentó en el suelo de la habitación de Camila y comenzó a pasar las páginas en silencio. Las imágenes mostraban a una familia feliz: cumpleaños, vacaciones en la playa, tardes perezosas en el parque. Camila, al principio distante, se acercó lentamente, atraída por las imágenes de una madre cuyo rostro solo recordaba en sueños. Alejandro señaló una foto de Elena sosteniéndola en brazos, ambas riendo a carcajadas. Con la voz entrecortada, le contó la historia de ese día. Un recuerdo simple y feliz. Por primera vez en mucho tiempo, una diminuta y casi imperceptible sonrisa se dibujó en los labios de Camila. Esa pequeña victoria, sin embargo, se vio eclipsada por la profundidad del trauma. Esa noche, una tormenta eléctrica azotó Miami, y los truenos retumbaban con una furia que parecía hacer eco del terror que vivía dentro de la niña. Camila se despertó gritando, atrapada en una pesadilla. Alejandro corrió a su habitación y la encontró sentada en la cama, con los ojos abiertos de par en par, fijos en un punto invisible de la habitación. Lloraba desconsoladamente, llamando a su mamá. Él la abrazó, pero su consuelo parecía no llegarle. Se sentía completamente impotente, comprendiendo que el daño era mucho más profundo de lo que había imaginado, y que el amor, por sí solo, podría no ser suficiente para sanar una herida tan grave. A la mañana siguiente, con el corazón pesado por la culpa, Alejandro hizo algo que nunca había considerado: pidió ayuda, buscó y contactó a la mejor psicóloga infantil de la ciudad. Durante la primera consulta, mientras Camila jugaba en una esquina de la consulta, la doctora le habló con una franqueza brutal. Le explicó que la niña sufría de ansiedad y estrés postraumático y que el camino hacia la recuperación sería largo y requeriría su compromiso total y absoluto. No se trataba de arreglar a Camila, sino de que él se reconstruyera como padre y creara un entorno de seguridad incondicional. Alejandro escuchó cada palabra, sintiendo cómo se desmoronaba su arrogancia de hombre autosuficiente. A veces, el primer paso para sanar a alguien que amas es admitir que no puedes hacerlo solo. Tu apoyo al suscribirte es lo que nos permite mostrar que pedir ayuda es un acto de valentía. Ese día marcó el verdadero comienzo de su transformación. Alejandro canceló todas sus reuniones de la semana y delegó responsabilidades clave en su empresa. Por primera vez, su trabajo pasó a un segundo plano. Empezó con pequeños gestos. Encontró un viejo libro de recetas de Elena y, aunque era un desastre en la cocina, intentó hacer sus panqueques favoritos para el desayuno. La cocina terminó cubierta de harina, pero en medio del caos, escuchó algo que no había oído en años: la risa de Camila. Fue un sonido suave, casi un susurro, pero para él fue la melodía más hermosa del mundo. Poco a poco, la fría mansión comenzó a llenarse de vida, con dibujos pegados en el refrigerador y juguetes esparcidos por el suelo del salón. Mientras tanto, Valeria, frustrada por no lograr la reacción que esperaba, decidió intensificar su campaña mediática. Concedió una entrevista exclusiva a una revista de sociedad, donde, con lágrimas en los ojos, contó una versión distorsionada de los hechos. Habló de un Alejandro ausente y negligente, y se pintó a sí misma como la única figura estable en la vida de Camila. Una mujer que solo intentaba inculcar la disciplina que el padre no proveía. La historia se volvió viral y la presión sobre Alejandro aumentó.
Algunos socios comerciales comenzaron a distanciarse, preocupados por el escándalo que rodeaba a su CEO. El mundo que había construido con tanto esfuerzo parecía empezar a tambalearse. Pero a Alejandro ya no le importaba el juicio del mundo. La tormenta mediática que se desataba afuera era solo un ruido de fondo. Su verdadero campo de batalla estaba dentro de su hogar, y su única misión era recuperar la confianza de su hija. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un rompecabezas en el suelo de la sala, Camila levantó la vista y le preguntó, ¿te vas a ir otra vez? La pregunta, cargada de una inocencia dolorosa, lo golpeó directamente en el alma. Él la miró a los ojos, con una sinceridad que nunca antes había tenido, y le prometió, nunca más, papá se queda aquí, contigo, para siempre. En ese momento, supo que había encontrado un propósito más grande que cualquier empresa o fortuna, ser el padre que Camila merecía. Pasaron varias semanas, un tiempo en el que Alejandro se dedicó por completo a reconstruir su mundo alrededor de Camila. Sin embargo, la tormenta mediática iniciada por Valeria no amainaba. Al contrario, se había intensificado hasta convertirse en un huracán de opinión pública. Un influyente portal de noticias publicó una entrevista a fondo con ella, un artículo lleno de medias verdades y acusaciones veladas que pintaban a Alejandro como un padre negligente y emocionalmente inestable. Sus abogados lo instaron a responder, a defender su reputación con una declaración pública contundente. Pero esa noche, mientras una tormenta real azotaba Miami con una furia que recordaba aquel fatídico día, Alejandro ignoró las llamadas. Miraba la lluvia golpear los cristales, el artículo brillando en su tableta, pero su mente y su corazón estaban en un solo lugar, la habitación de su hija al final del pasillo. Un grito agudo y desesperado atravesó el estruendo del trueno, un sonido que se había vuelto demasiado familiar y que le helaba la sangre cada vez que lo escuchaba. Dejó caer la tableta sobre el escritorio y corrió por el pasillo, sintiendo el pánico subir por su garganta. Encontró a Camila sentada en la cama, con el cuerpo rígido y temblando, los ojos abiertos de par en par, fijos en un horror que solo ella podía ver. No estaba llorando, sino emitiendo pequeños gemidos de puro terror, atrapada en la garra de una pesadilla recurrente. Alejandro se arrodilló a su lado, llamándola suavemente, pero ella parecía no oírlo. Comprendió con una claridad dolorosa que no estaba luchando contra un mal sueño, sino contra el eco persistente del trauma, una herida que sus torpes intentos de enmendar aún no habían logrado cerrar. En lugar de intentar sacarla de la pesadilla con palabras tranquilizadoras, como había hecho tantas otras noches, Alejandro simplemente se sentó en el borde de la cama. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por los relámpagos intermitentes que se colaban por la ventana. En ese silencio cargado de angustia, observó el pequeño rostro de su hija contorsionado por el miedo y lo entendió todo. Su verdadero terror no era solo el recuerdo de la mano de Valeria levantada contra ella, sino el miedo profundo y arraigado a que él, su padre, su único protector, volviera a desaparecer en su mundo de negocios y la dejara sola otra vez. Se dio cuenta de que para sanarla no bastaba con estar presente físicamente, tenía que derribar el último muro que quedaba entre ellos, el de su propio orgullo y su incapacidad para admitir la magnitud de su fracaso. Con la voz entrecortada por una emoción que ya no podía contener, tomó sus pequeñas manos y esperó a que sus ojos asustados se encontraran con los suyos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas de un arrepentimiento tan profundo que quemaban. «Hija, perdóname», susurró, y cada palabra salió cargada con el peso de años de negligencia. Papá estaba dormido, pero ya desperté. Estaba tan perdido, tan ciego,
que no vi lo sola que estabas ni el daño que te estaban haciendo. Y por eso lo siento más de lo que jamás podré expresar. Hizo una pausa, apretando suavemente sus manos, asegurándose de que ella sintiera la verdad en su tacto. Nunca más voy a dejar que nadie te haga daño. Nunca más te voy a dejar sola. Eres lo más importante en mi vida, Camila. Lo único que importa. Los pequeños temblores de Camila comenzaron a ceder. El miedo en sus ojos se disolvió lentamente, reemplazado por una expresión de sorpresa y luego de comprensión. Vio la vulnerabilidad en el rostro de su padre por primera vez, no como una debilidad, sino como la prueba definitiva de su amor. Soltó un último sollozo, pero este no era de miedo, sino de liberación. En un movimiento rápido, se lanzó hacia adelante y lo abrazó con toda la fuerza de su pequeño cuerpo, enterrando su rostro en su pecho. Alejandro la rodeó con sus brazos, sosteniéndola como si fuera el tesoro más preciado del universo. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con furia, pero dentro de esa habitación, en el refugio de aquel abrazo, el mundo por fin estaba en calma. El vínculo se había sellado y la sanación, para ambos, había comenzado de verdad. Al día siguiente, Alejandro tomó la decisión más importante de su vida, una que no tenía nada que ver con fusiones o adquisiciones. Reunió a su junta directiva y anunció que vendería una parte mayoritaria de su empresa. No se estaba retirando, sino redefiniendo su propósito. Su imperio tecnológico, una vez el centro de su universo, se convirtió en una herramienta para financiar lo que realmente importaba. El dinero de la venta se destinó a un fideicomiso para Camila y a un nuevo proyecto que nacía de su propia y dolorosa ceguera. La mansión de Coral Gables, antes un mausoleo de diseño frío, comenzó a transformarse. Los silenciosos pasillos se llenaron con el eco de la risa de una niña. Las paredes de cristal se adornaron con dibujos coloridos y el costoso sofá de diseño italiano ahora servía de fuerte para juegos imaginarios. Inspirado por su propia falla y redención, Alejandro creó la Fundación Elena Vargas en honor a su difunta esposa, con una misión muy específica: ofrecer apoyo legal y psicológico a niños que sufrían abuso silencioso en entornos de alta sociedad. Se dio cuenta de que la negligencia y la crueldad emocional a menudo se escondían detrás de fachadas de riqueza y respetabilidad, invisibles para un mundo deslumbrado por el éxito material. La fundación no buscaba escándalos, sino ofrecer un refugio seguro y confidencial, un lugar donde los niños pudieran encontrar una voz y los padres, como él, pudieran encontrar la guía para despertar antes de que fuera demasiado tarde. Su dolor personal se convirtió en un faro de esperanza para otros, transformando su culpa en una fuerza constructiva que trascendía las paredes de su propio hogar. 5 años después, en una tarde soleada muy diferente a aquella de la tormenta, Alejandro y una Camila de 12 años, radiante y segura de sí misma, cortaban la cinta inaugural de un nuevo centro de acogida de la fundación. Ya no era la niña asustada que se escondía en las sombras, sino una preadolescente elocuente que hablaba con orgullo del trabajo de su padre. Mientras los invitados aplaudían, Alejandro observó a un niño recién llegado de pie en un rincón, con la misma mirada perdida que él recordaba tan dolorosamente en los ojos de su hija. Se acercó, se arrodilló a su altura y con la misma ternura con la que había aprendido a hablarle a Camila, simplemente le dijo: «Estás a salvo aquí, ya no estás solo». La verdadera riqueza, Alejandro finalmente lo había entendido. No se contaba en acciones de la bolsa ni en metros cuadrados de una mansión, sino en la calidez de un abrazo, en la confianza restaurada en los ojos de un hijo y en la capacidad de convertir el propio fracaso en una oportunidad para sanar a otros. Su historia no era una de venganza contra Valeria, quien se había desvanecido en la irrelevancia,
sino una de profunda transformación personal. Él y Camila habían reconstruido su mundo no sobre cimientos de concreto y cristal, sino sobre la base inquebrantable del amor, la presencia y el perdón. Relatos como el suyo nos recuerdan que siempre hay una oportunidad para corregir el rumbo. Y si estas historias de segundas oportunidades te conmueven, tu suscripción es el impulso que necesitamos para seguir compartiéndolas.